Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que sería este curso gratuito de registro aplicado a la teledetección y sistemas de información geográfica y también tocar la introducción a lo que sería QGIS, que justamente eh, tenemos en el apartado del temario dentro del grupo de WhatsApp todos los temas que vamos a tratar en este periodo de tiempo para poder ir realizando en una manera secuencial la información que tenemos planificada. En esta primera clase vamos a ver justamente la introducción tanto a los sistemas de información geográfica como a la teledetección, ver algunas fuentes de descarga de datos y también explorar un poco lo que se refiere a la interfaz dentro del software de Registro y las diferencias con lo que es ARMAP en este caso, que justamente al inicio de este mes terminó lo que sería el soporte eh, permanente. Eso no quiere decir que no va a seguir funcionando, pero terminó justamente el soporte de actualizaciones para ARMAP y ESRI en este caso se dedicará justamente a lo que sería al desarrollo e implementación de mejoras exclusivamente dentro de lo que es el software de ArcGIS Pro en este caso. Esta primera clase, como bueno, todas las clases van a ser grabadas, pero esta primera clase, como ser la introductoria, va a estar de manera pública, eh, grabada y expuesta para el público en general, de la misma metodología como habíamos hecho con los anteriores talleres, en este caso que son gratuitos. Pero para las siguientes clases, de igual manera, el acceso será gratuito, pero para el acceso a las grabaciones, al material, al aula virtual y al certificado, eso tendría otro tipo de, sería del costo para el acceso a las mismas. De todas maneras, recalcar que de igual manera el acceso a las clases en vivo, eso sí es de manera gratuita. Entonces, empezando justamente dentro de lo que sería a la interfaz de lo que nosotros vamos a ver. Vamos a enfocarnos primero a los conceptos básicos de lo que sería en este caso la teledetección, que es una ciencia que obtiene información sobre un objeto, área o fenómeno a través de análisis de datos adquiridos por un dispositivo. En este caso, este dispositivo vendría a ser el sensor que es aéreo transportado por una plataforma satelital, en este caso, como podemos ver, interactúa justamente con la energía electromagnética que es emitida por el Sol y cómo es la relación con los distintos elementos de la superficie terrestre. Nosotros tenemos dos tipos de teledetección, en este caso tenemos tanto la teledetección activa como la teledetección pasiva y podemos justamente separarla también, por ejemplo, la, la pasiva vendría a ser con respecto a los sensores ópticos y la activa pues con respecto a los sensores que vendrían a ser de los de radar en este caso. Los sensores ópticos capturan justamente la radiación que refleja la superficie terrestre del espectro electromagnético. Es fácilmente intuitiva para la identificación de los distintos elementos que podemos observar dentro de una imagen satelital. Y de todas maneras, tiene algunas limitaciones, como lo que sería, por ejemplo, la influencia de nubes, influencia de vapor, influencia de algunos gases, que se puede hacer algunas correcciones, que eso lo veremos durante el curso en este caso. Estos sensores ópticos, a su vez, pueden ser multispectrales e hiperespectrales. ¿Esto qué quiere decir? Los multispectrales tienen varias bandas que detectan estos sensores dentro del espectro electromagnético para proporcionarnos información del objeto que nosotros queramos, mientras que las hiperespectrales pueden llegar a detectar por encima de las 100 bandas. Entonces vamos a tener una información mucho más fina con respecto a esta información. Con respecto a la teledetección radar, nosotros aquí sí ya se usa lo que sería sensores activos que emiten su propia energía. Como podemos ver en la segunda imagen, no está influenciado por lo que sería la energía solar, está influenciado por lo que sería la propia energía, en este caso energía de microondas, pulsos de microondas, que tiene distintos tipos de longitudes de ondas justamente, dependiendo el sensor del cual las emita. Aquí es distinta la interpretación, no va a ser tal cual como nosotros estamos acostumbrados a los sensores ópticos, pero también nos proporciona una información bastante importante, dado que al no tener la influencia de la radiación solar, aquí podemos obtener imágenes de tanto de día como de noche y tampoco van a estar influenciados hasta cierto punto, eso sí, con
por la cobertura de nubes en este caso. Y una de las principales funciones de lo que sería la teledetección radar, a la par también con las ópticas, es que puede estimar lo que sería la biomasa, ¿sí? Porque penetra justamente lo que sería la cobertura forestal hasta cierto punto y nos da una estimación de lo que sería este tipo de datos. Un ejemplo en este caso vendría a ser los datos de Getty, que son datos abiertos justamente para la estimación de biomasa. Aquí podemos ver algunos tipos de resoluciones con respecto a los sensores. Las cuatro principales que tenemos nosotros es tanto la espacial, la espectral, la temporal y la radiométrica. En la espacial se refiere al tamaño del píxel que conforma la escena satelital, en este caso la imagen. Sí, puede ser un tamaño bastante grande, por ejemplo, de unos 3 metros, a un tamaño pequeño que puede ser de unos 100 metros. Entonces, eso también va a depender de la cantidad de información que nosotros vamos a poder detectar con esta resolución espacial. Con respecto a la resolución espectral, viene a ser la capacidad del sensor para distinguir en distintos rangos del espectro electromagnético. Nosotros como personas también hacemos teledetección con lo que sería la visión de nuestros ojos, pero simplemente podemos interactuar con el rango del espectro electromagnético, el rango visible. Sí, un rango bastante corto. Y lo que hace estos sensores es obtener información de rangos mucho más avanzados de lo que sería en la longitud de onda. Puede ser el infrarrojo, infrarrojo cercano, etcétera. La resolución temporal, en este caso, hace mención con lo que sería cada cuánto tiempo pasa un satélite por una zona o el sensor por una zona. Si, por ejemplo, en el día 15 de este mes vemos la primera imagen que estaría la zona normal, este río, mientras que en el día 17, 2 días después, puede ocurrir una inundación. Pero si el satélite pasa cada 8 días, no vamos a poder detectar justamente este fenómeno, este evento con imágenes satelitales. Entonces hay que también tener en cuenta cada cuánto tiempo pasa un sensor por esa zona para poder ver si es que podemos analizar un suceso, analizar un fenómeno con los procesamientos de teledetección. Y la resolución radiométrica hace énfasis en lo que sería la escala de grises que contiene una banda de la escena satelital. Entre más escala de grises tenga, va a ser mejor porque vamos a poder discriminar de mejor manera los tonos, las tonalidades de los colores que conforman esta imagen. Si tenemos una imagen que solo es blanco o negro, no vamos a poder identificar los colores de buena manera. Mientras que si tenemos una gama amplia de escala de grises, podemos identificar lo que será coberturas, por ejemplo, suelo desnudo, vegetación, podemos identificar nieve, podemos identificar agua. Es bastante mejor tener una amplia escala de grises en este caso con respecto a la resolución radiométrica. Aquí vemos justamente las regiones más importantes del espectro electromagnético usadas en la teledetección. El espectro electromagnético es más amplio, pero lo que se usa justamente en la de teledetección son las que nosotros podemos ver en la pantalla. En la primera es justamente lo que nosotros como personas podemos observar, un rango de 0,4 hasta 0,7 micrómetros, que nos sirve para la vegetación, para realizar cartografía básica o fotointerpretación, que eso se usa en la parte de la clasificación, tanto supervisada como no supervisada, perdón, solamente la parte de clasificación supervisada para cuando se hace este tipo de procedimientos. Tenemos el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, que es seguramente las dos rangos del espectro electromagnético más importantes. Miren que va desde el 0,7 hasta los 3 micrómetros, que nos proporciona una cantidad bastante amplia de información a analizar, como sería la biomasa, índices espectrales, humedad del suelo, y a partir de ahí incluso podemos hacer algunas otras estimaciones como procesamientos o análisis más profundos como sería el downscaling o incluso el desmezcle espectral. Tenemos el infrarrojo térmico, el rango espectral en este caso va de 8 hasta los 14 micrómetros. Esto es un poco especial, se podría decir, porque
justamente lo que hace este infrarrojo se dedica exclusivamente a la toma de datos térmicos. Tiene como función tener justamente datos de la temperatura superficial del suelo. Aplicaciones, pues justamente cálculos de islas de calor urbana, islas de calor superficial. Sí, la diferencia entre estos dos términos es que en las islas de calor urbana necesitamos datos de campo para hacer la correlación y justamente estimar lo que serían las islas de calor urbana. Y el otro rango que sería relacionado con la teledetección activa, ¿no es cierto? A la par de la teledetección radar, serían los microondas. Miren que acá ya va desde un rango de longitud de onda desde 1 milímetro hasta 1 metro de longitud, o sea que puede penetrar en el dosel y en la cobertura forestal hasta 1 metro, dependiendo, eso sí, el sensor que se está utilizando. Nosotros vamos a trabajar con imágenes Sentinel-1, es de radar de apertura sintética, como podemos ver de SAR, para poder ver algunas aplicaciones prácticas con respecto a este tipo de procesamientos. Fuera de eso también ya hay disponible algunas bandas o imágenes de lo que sería de NISAR que podremos ir explorando y tiene una longitud de onda, eso sí, hasta de 60 centímetros. La de radar de Sentinel-1 tiene hasta 8 centímetros y podemos hacer una comparación justamente de la misma zona con estas características para poder observar cuáles son las diferencias. Otro concepto bastante importante vendría a ser las firmas espectrales. Cada material, en este caso, por ejemplo, puede ser una planta, puede ser el asfalto, puede ser la nieve, el agua, etcétera, tiene un comportamiento único con los distintos rangos que hemos visto en este caso del espectro electromagnético. Dependiendo el objeto, refleja más o menos información en los distintos rangos y esta firma espectral es como su identificación particular para cada uno de los mismos. En esta imagen podemos observar justamente lo que sería todo el rango del espectro electromagnético. Miren que tenemos las ondas de radio, que eso no se usa en la teledetección, y también las ondas de lo que sería ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Y como les había mencionado, desde el espectro electromagnético es bastante amplio, pero nosotros nos enfocamos de lo que sería desde el espectro visible hasta las microondas, que es lo que se utiliza en el apartado de teledetección. Los procesamientos que nosotros podemos realizar dentro de lo que sería justamente la teledetección. Si es que partimos desde imágenes crudas, en este caso se podría llamar esto con respecto a las ópticas, a imágenes ópticas, son correcciones radiométricas, correcciones atmosféricas y dependiendo también de de la imagen que tengamos y la zona más que todo en la cual estemos ubicados, correcciones topográficas. Esta se las realiza más que todo para zonas en las cuales sean bastante montañosas, con pendientes pronunciadas y que necesitan justamente este tipo de correcciones. No en todas, por ejemplo, en zonas costeras, en zonas selváticas, no vamos a necesitar correcciones topográficas porque justamente va a estar una topografía bastante equilibrada. Mientras que las correcciones radiométricas sí son bastante recomendables. Si es que nosotros nos descargamos una imagen satelital cruda, como por así decirlo, vamos a poder observar valores digitales, digital numbers se les denomina. Esto no quiere decir que estos valores no sean certeros, sino que nosotros tenemos que hacer esta corrección radiométrica para estandarizar los datos. Sí, si yo tengo una banda, por ejemplo, que representa el infrarrojo cercano y quiero compararla con una banda que representa la zona del espectro visible verde, hacemos una estandarización para tener valores entre 0 y 1. Y ahí podemos hacer una comparación justamente entre las mismas. Y en la corrección radiométrica, lo ideal en este caso sí es descargar ya imágenes nivel 2, se podría llamar, que son ya más corregidas porque las propias plataformas que distribuyen estas imágenes hacen distintos tipos de procesamientos bastante buenos, bastante aplicados más que todo, y ya corroborados, que disminuyen justamente el efecto atmosférico. ¿En qué se refiere esto? Dentro de la atmósfera justamente hay distintos tipos de gases que retrodispersan la energía electromagnética, ¿no es cierto? Que es la que necesitamos
para poder obtener información de la superficie terrestre. Entonces, lo que hacen justamente estos algoritmos bastante avanzados, por ejemplo, el DOS, el Mostran, C2Core, estos algoritmos lo que hace es disminuir esos efectos de la atmósfera, estos efectos de los gases, material particulado, para obtener información bastante certera de la superficie terrestre. Aquí también lo que vamos a realizar nosotros es la metodología 2, que es extraer el elemento más oscuro de la imagen satelital en este caso. Es como decir el apartado más básico de las correcciones atmosféricas. Las aplicaciones principales de la teledetección tenemos que ser el monitoreo ambiental, por ejemplo, identificación de contaminantes, tanto en superficies terrestres, en superficies acuáticas o en la propia atmósfera por medio de imágenes satelitales. La agricultura de precisión, en este caso, sobre todo con datos de drones multiespectrales para la agricultura de precisión, aplicado también a lo que sería la hidrología y lo que habíamos visto incluso las islas de calor en las zonas urbanas. Aquí tenemos un set de datos de lo que sería, bueno, distintas páginas que nos va a servir para descarga. Algunas pueden ser visores y descargas, otros solo son visores y otros solamente son descargas en este caso. Tenemos la página de ArcMap, que nosotros podemos ingresar a esta página de manera gratuita. Y aquí tenemos información a nivel mundial. Por ejemplo, yo puedo para Perú, selecciono y tenemos que esperar un momento nada más que cargue, como dice, está cargando los límites justamente del país de Perú. Tenemos datos climáticos, por ejemplo, tenemos precipitación, clima, podemos activar cualquiera de estos, vamos a activar este y tenemos que esperar un momento hasta que cargue la información en este caso. El ser un país bastante grande, suele tomarse su tiempo. Aquí ha cargado primero la leyenda y tendríamos que esperar un momento hasta que cargue también lo que sería la capa en este caso. Si hacemos tal vez un poco más de zoom, cargue más rápido. Y aquí también tenemos lo que sería el periodo de tiempo. Para este dato tenemos, miren, desde los años 80 hasta la actualidad. Los últimos 3 días nos menciona que está tomando la información. Y bueno, aquí tenemos que esperar un poco de tiempo. Vamos a ver si con la precipitación de Chirps tenemos algún resultado. Con Chirps carga más rápido porque en este caso el píxel de Chirps es más grueso. Tenemos menos resolución y carga más rápido en este caso con respecto a esta zona. Esta es la precipitación, cambio de precipitación, que sería precipitación el promedio prácticamente. Aquí tendríamos justamente los datos, esta información, y esto está en milímetros. Tenemos temperatura máxima, temperatura promedio, anomalías de precipitación, de temperatura incluso. Vamos a activar esta. Vemos que incluso los píxeles de aquí se los llega a ver, porque para estos píxeles me parece que la resolución son de 10 por 10 kilómetros. Entonces, en un área de 10 kilómetros podemos obtener esta resolución, que es bastante gruesa más que todo. Esto con respecto a los climas, ¿no es cierto? Variables climáticas. Tenemos, por ejemplo, datos de agricultura. Si podemos activar cualquiera de estas. Y de igual manera tendríamos que esperar que cargue un poco. Miren que no hay para todas las zonas, hay para zonas puntuales, como podemos apreciar aquí. Vamos a ver con esta. Y aquí tenemos un poco más de información. Y vemos que va cargando. Seguramente cargue más, pero eh, tal vez porque es demasiado grande la zona de influencia que nosotros estamos teniendo, se demora más en cargar. Aquí sí se ha cargado más rápido la información. Y esto, como menciono, tenemos a nivel mundial esta página para obtener datos de esta zona. ¿Sí? Que podemos dividirlo incluso por niveles. Estos son niveles de cuencas hidrográficas.
Podemos verlo por departamentos. Tenemos que buscar el nombre de algún departamento de aquí de Perú y ya lo tenemos seleccionado aquí. Si, por ejemplo, de este departamento nos menciona que es de Loreto. Yo puedo obtener solamente este procesamiento, solamente para el departamento de Loreto, en este caso en Perú, la capa de agricultura, en este caso de Cropland. Aquí lo que está haciendo es un recorte para poder visualizarlo en este caso. Y aquí obviamente podemos exportar los datos. No, de todo el país sería muy pesado, pero aquí podemos exportar los datos, en este caso, de la información que hemos obtenido. Sí, podemos exportar los datos y también la capa, o sea, los datos raster en sí. Si nosotros exportamos los datos desde acá, estaríamos exportando simplemente este, este archivo de aquí, la visualización. Pero si queremos la data, es desde acá. Tomará su tiempo porque es una capa bastante pesada, pero tenemos esta fuente. Tenemos la página de la NASA, que esto nos sirve para poder hacer descargas, tanto históricas como actuales, de incendios a nivel mundial o focos incluso de calor. Sí, ustedes pueden hacerlo desde acá de la parte inferior, Download Archive Date, y tienen que justamente registrarse con su correo electrónico y obtendrán información, en este caso, un archivo vectorial para esta información. Pueden seleccionar eh, la zona en la cual ustedes quieren descargar la información, si es de un país, si es de... Por general esto está por países, ¿sí? Pueden descargarlo por países y seleccionar un rango de tiempo que ustedes necesiten para la información. Aquí vamos a ingresar a lo que sería la previsualización del mapa de cómo se observa. Vamos a hacer un zoom de igual manera. Estas serían las descripciones que tenemos. Miren que la fuente de datos sería de los satélites MODIS, de BIRD y de Landsat en este caso. Aquí tenemos las últimas 24 horas. Vamos a poner los últimos 7 días o en el día de hoy. En el día de hoy no ha habido. En las últimas 24 horas. Aquí tenemos focos por acá, por el centro. Y de igual manera esto podemos descargar, como les menciono, con el uso de un correo electrónico. Esto les llega al correo electrónico. Esta página es bastante buena también para lo que sería el análisis de temperatura y precipitación. Es una app dentro de lo que sería Google Earth Engine. Esto es a nivel mundial. Miren que tenemos datos tanto para precipitación y temperatura y esta sería la fuente de los datos. Ustedes pueden ingresar para poder investigar un poco más a profundidad de la información que tenemos. Miren que podemos obtener datos desde los años 80 hasta la actualidad. ¿Sí? Simplemente tienen que hacer un zoom. Por ejemplo, aquí dan un clic y lo que pueden ustedes mostrar información, miren, máximo de los últimos 10 años. Sí, aquí tenemos la información, en este caso sería, como hemos puesto año inicial 2024, pero podemos poner 2020. Ahí se va a tardar un poco más por la cantidad de información que nosotros estamos generando desde el 2020 hasta el 2026. Tenemos las precipitaciones diarias, en este caso nos menciona. Sí, aquí podemos ver incluso ya un patrón, por ejemplo, eh, aquí en estas fechas, mayor precipitación, mayor precipitación. Aquí podemos ver los patrones en los meses 7 para esta zona, como podemos ver los picos. Se pueden descargar este gráfico o a su vez descargar en un archivo Excel. Y tienen una información de diaria, obviamente, y la cantidad de precipitación, esto está en milímetros. Y aquí tendríamos justamente todos los datos que hemos visualizado anteriormente. Tenemos prácticamente 2000 datos de precipitación. Podemos, listo, aquí sería el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico de barras para la precipitación, que es justamente el que nosotros tenemos acá. Podríamos hacer un análisis más profundo dentro del Excel para visualizar justamente este tipo de información.
Y bueno, la temperatura se está tomando más, vamos a tal vez a tomar un poco menos de tiempo, 2023, vamos a poner un rango más corto para ayudarle a ver si carga más rápido lo que sería la temperatura en este caso. Y aquí lo tenemos. Se demora más pues porque justamente aquí tenemos tanto temperatura máxima, temperatura promedio y temperatura mínima, diaria de igual manera, como podemos apreciar aquí. De igual forma, esto se puede descargar como un archivo Excel para hacer los mismos análisis. Temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima. Por ejemplo, aquí podemos insertar un gráfico de barras, perdón, de líneas, y aquí tendríamos la información. Si yo solamente quiero ver qué sería la temperatura máxima, ¿no es cierto? Simplemente seleccionamos datos, sería temperatura máxima, y los valores de la serie que serían estos de acá. Como tenemos una gran cantidad de datos, vamos a poner solamente y diarios, y aquí sí tenemos datos completos, ¿no? Como la precipitación. Y podemos dejarlo hasta ahí simplemente. El eje vendría a ser justamente este rango de acá que hemos seleccionado. Tenemos que seleccionar tanto el mismo rango de fechas como de el mismo rango de fechas con respecto a las temperaturas que hemos seleccionado hasta aquí. Por aquí me parece que era. Esta sería la temperatura máxima para estas fechas. Vemos cómo va la variación. Justamente los rangos que nosotros tenemos acá. Esto es bastante importante y como les digo, esto es a nivel mundial. Es para una vista interactiva, es bastante bueno. Aquí ya tratamos con lo que sería imágenes ópticas. Vamos a copiar y pegarlas. Es un explorador de imágenes de Sentinel-2. Aquí ya tenemos. Por lo general nos manda a esta zona, que viene a ser una zona estándar para hacer la comparación de algunos datos. Es una mina, pero podemos irnos justamente acá a cualquier eh, zona del mundo. Vamos a poner, por ejemplo, Quito en este caso. Esto sería Quito, Ecuador. Y aquí esperamos un momento hasta que cargue toda la información. Por ejemplo, acá hay un lugar bastante óptimo y va cargando las imágenes satelitales. Tenemos que esperar, por aquí tenemos un nevado. Y entre más zoom hagamos va a ser mejor porque no vamos a tener que cargar una escena tan compleja ni tan pesada. Tenemos lo que sería una imagen de color natural. A ver, vamos a probar. Aquí se está tardando un poco, está yendo con delay. Aquí tenemos, ya aquí sí ya tenemos la imagen de color natural. Un mosaico para identificar lo que serían zonas agrícolas y en paralelo, ¿no es cierto? Con la influencia de los distintos rangos del espectro electromagnético, ya se distingue lo que serían nubes blancas de la nieve en este caso, cosa que, por ejemplo, en el color natural, tanto nieve como nubes se va a ver de la misma de información. Y aquí si está una nube encima del nevado, no lo podríamos identificar, pero ya con esta combinación se la identificaría de mejor manera. El infrarrojo para destacar la vegetación en color rojo, las zonas de más oscuras van a ser zonas con mayor vegetación. Índice, en este caso, de agua, que va a destacar los lagos, como podemos apreciar. Aquí puede haber un poco de confusión con la nieve, pues justamente interactúa con lo que sería el rango del SWIR, y al ser zonas húmedas, justamente pueden tener esta identificación como si fuera un cuerpo de agua en este caso. Pero miren que las lagunas que tenemos por acá los delimita bastante bien. Tenemos la opción de encontrar una escena satelital y aquí tenemos el apartado de nubes, nos menciona. O sea, si yo, por ejemplo, voy disminuyendo el umbral de nubes, vemos que hay menos escenas satelitales que cumplen con ese umbral. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, prácticamente 80%, nos va a dar todo el rango temporal que habíamos hablado de información. Por ejemplo, si yo hago clic aquí,
me va a dar la información de esa escena satelital con el índice que yo esté seleccionando. Si yo pongo, por ejemplo, color natural, vamos a ver la escena satelital en color natural. Miren que la nubosidad es bastante amplia, ¿no es cierto? Si yo cambio de escena, ahí ya disminuye. Y aquí sería ideal, por ejemplo, este índice que habíamos visto de agricultura para discriminar tanto nubes como zonas de nevados en este caso. Aquí sí podemos ver que hay nubes encima del nevado. Podemos hacer una comparación entre dos escenas. Aquí tenemos a la izquierda esta zona de agricultura con esta imagen. Y aquí en la derecha vamos a poner, es del 6 de julio del año pasado. Vamos a poner de diciembre en este caso, del mismo año, con el mismo índice. Y esperemos un momento que cargue para poder realizar justamente este sweep, para ver el cambio. Miren que la cobertura en particular de lo que sería la nieve es distinta, ¿no es cierto? Que podemos visualizar lo que sería la información de cobertura de nieve para esta zona de estudio. Y tenemos incluso el ID de la imagen de la escena satelital, el instrumento con lo que se ha tomado, la cobertura. Miren, aquí nos da una cobertura de nubes 66% y una cobertura de nieve, en este caso, miren, incluso ya nos dice que es del 13%. Si para esta imagen de la derecha, si me voy para la imagen de la izquierda, aumenta justamente la nieve, ¿no es cierto? 42%. Y es lógico, se ve bastante claro. Seguramente acá sería una época, tal vez hubo más lluvias, más precipitación, o época de invierno con respecto acá, que vendría a ser épocas de verano, tal vez. Habría como hacer la comparación con las zonas de temperatura, datos de temperatura, para hacer ese contraste y ver por qué sería el cambio justamente de la cobertura de nieve en este periodo de tiempo. Tenemos los datos de Alaska. Esta página también es bastante buena, sobre todo para obtener datos de radar. De igual manera, estos son datos a nivel mundial. Y lo que se estaba explorando tenemos la capacidad de nosotros poder obtener lo que sería información de datos Sentinel-1, son imágenes de radar, y datos NISAR, que miren que proporciona bandas tanto L como S. Esto llega a penetrar hasta 70, 80 centímetros en la superficie del dosel de cobertura de suelo, o como aquí menciona justamente, eh, para el análisis de masas de hielo de la Tierra. Sí, es bastante bueno. Habría que hacer las calibraciones. También nos permite obtener la descarga de imágenes Sentinel-1 con sus datos complejos, que esto sirve para interferometría, INSAR, para ver el desplazamientos de terreno, subducciones, etcétera. Una de las aplicaciones, justamente las más buenas, creo yo, es para poder descargar modelos de elevación digital a 12.5 metros. Esto no quiere decir que sean 12.5 metros tal cual como dato de origen, sino más bien que son datos resampleados a partir de los 30 metros que proporciona el USGS, los han resampleado a 12.5 metros a nivel global. Para hacer la descarga, simplemente ustedes se van al apartado de Alos Palsa, seleccionan en filtros, en la fecha de inicio pueden ponerle para asegurarse que encuentren datos desde la primera fecha que hay hasta el 2011, que vendría a ser el fin de esta misión. El tipo de archivo es High Terrain Alteration Correct y el archivo, el modo de AS de FBD. Y vamos a buscar. Aquí encontramos varias escenas que cumplen con lo que hemos tenido. Miren que es a los Pulsar tiene una longitud de onda de L, que es bastante bueno. Yo selecciono esta escena. Podemos ir viendo las previsualizaciones de lo que sería la misma. Tenemos esta red hidrográfica. Y aquí lo bueno es que justamente, además del modelo de elevación digital, como podemos ver aquí, nos descarga justamente estas imágenes de radar en longitud L, pero para ese periodo de tiempo. Así que en este caso sería para el año 2007. Sí, podríamos obtener cálculos de estimación de humedad del suelo con este tipo de imágenes satelitales.
Simplemente ustedes les dan a descargar y no pesa mucho, pesa menos de media giga. Tenemos las típicas, lo que sería el USGS. Aquí podemos también obtener esa información de lo que serían modelos de elevación digital, pero sobre todo está enfocado a lo que sería el dataset. Tenemos datos de nivel mundial, pero está enfocado a lo que serían las imágenes Landsat en este caso, tanto nivel uno, nivel 2, como colecciones de modelos de elevación digital, productos científicos y el soporte justamente para poder ver bibliográficamente todos los procesamientos, datos, artículos que nosotros podemos obtener aquí. Sí, tenemos un set de datos bastante bueno y amplio sobre todo que van actualizando día a día. Dentro de esto de acá tenemos imágenes también de radar. Habría que ver justamente aquí la información de en qué zonas del mundo están disponibles y de qué tiempo a qué tiempo, o sea, la resolución temporal. Miren que aquí estaría datos desde Alaska, lo que habíamos visto anteriormente, y son del año 2010 al 2012. Y estos son datos de interferometría en este caso. Y nosotros vemos lo que sería el radar de apertura sintética, y esto está enfocado también en radar de apertura sintética, pero para la interferometría. Tenemos Copernicus. Esta página es bastante buena, sobre todo para la descarga de lo que sería imágenes de Sentinel, datos de contaminantes, datos de radar de igual manera y datos ópticos en este caso. Vamos, aquí se suele demorar un poco más para hacer el login más que todo, pero a partir de aquí también sí es bastante bueno la información. Aquí tenemos la manera también de buscar imágenes Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5, Sentinel-6 no está disponible, imágenes de radar. Estos son para contaminantes. Sentinel-1 son las imágenes de radar. Sentinel-2 son las imágenes ópticas. Sentinel-3 son datos o imágenes para estudios oceanográficos y Sentinel-5 son para obtener datos de contaminantes atmosféricos. Aquí tenemos varios contaminantes atmosféricos y los distintos tipos de nivel. Lo ideal sería obtener el nivel 2, que ya vendrían corregidos en este caso. De igual manera, tanto para todas las imágenes que nosotros podemos obtener aquí, podemos hacer un recuadro para cualquier zona y aquí obtener justamente lo que sería una imagen satelital. Lo ideal, si no queremos hacer correcciones ni ningún otro procesamiento, sería el nivel 2. Si en este rango de tiempo seguramente hay una imagen porque es un mes y la resolución temporal, en este caso, es de cada 8 días. Y a partir de aquí, incluso dentro de filtros, vamos a esperar que se cargue, dentro de filtros, podemos poner los satélites, ¿sí? Que están a disposición para obtención de imágenes, la, el tipo de órbita que nosotros necesitemos, etcétera, etcétera. Entonces aquí como ya habíamos obtenido datos, podemos incluso hacer como la página anterior para hacer una comparativa. Son las imágenes obtenidas en este periodo de tiempo con eh, esa cantidad de nubosidad, ese porcentaje de nubosidad. Por ejemplo, puedo poner en visualizar y voy a visualizar toda la escena y puedo poner, por ejemplo, en falso color la visualización en NDVI para hacer una visualización breve. Y esto a su vez puedo añadir a la comparación, a poner los dos. Y miren que aquí se nos carga un valor de 2. Entonces aquí yo puedo comparar tanto el falso color, el infrarrojo, falso color, como el valor de NDVI. Yo puedo borrar lo que sería este bloque de la escena y puedo hacer un poco más de zoom
para comprobar, ¿no es cierto?, hacer tal vez el cálculo de alguna firma espectral, justamente. Yo pongo, por ejemplo, aquí un pin, zonas más claras vendrían a ser zonas deforestadas o zonas urbanas. Estos serían las nubes. Y aquí podemos ver lo que también tenemos datos de vegetación. Entonces, a partir de aquí podemos incluso ver la firma espectral, el comportamiento de la firma espectral para la vegetación. Podemos moverlo y ahora veremos el comportamiento, pero para la nubosidad, cómo interactúa con los distintos rangos de ondas aquí. Esta página, como les menciono, de igual manera es bastante buena a nivel mundial. Y ahora para datos específicos, por ejemplo, de cover, como habíamos visto en la primera página, pero estos ya son preprocesados, incluso nos da una metodología de cómo se los ha hecho. Son los datos de Map Biomass. Nos da información tanto de cobertura de datos. Aquí parece que no está disponible esta página. Vamos a ver si sigue abriendo alguna otra, salvo que los servidores estén caídos. Y estas páginas parece que están caídas por el momento. Vamos a probar con otras. Bueno, esta página de Future Clima nos sirve para obtener datos, en este caso climáticos, a distintas resoluciones, datos históricos. Tenemos aquí datos históricos, datos mensuales y datos para el futuro. Aquí tenemos distintos tipos de resoluciones. La resolución aquí se los denomina por minutos porque está justamente en coordenadas geográficas. Tendríamos que hacer una reproyección para nuestra zona de estudio. ¿Sí? Podemos hacer justamente una traducción para ver qué más nos menciona la información. Para la obtención justamente de una resolución más amplia, lo que han hecho es un downscaling, que es reducción en escala para este tipo de datos. Tenemos datos históricos, algunas de las variables que tenemos, temperaturas, precipitaciones, radiación solar, velocidad del viento, a distintos tipos de resoluciones. Y por ejemplo, la resolución de 30 segundos, la mejor, vendría a ser equivalente a 1 kilómetro cuadrado, mientras que la de 10 va a 300 kilómetros cuadrados, un píxel bastante grueso. Tenemos variables incluso bioclimáticas, y aquí tenemos todas las variables bioclimáticas que podemos obtener. Si precipitación del mes más frío, del mes más caliente, temperatura del mes más frío, temperatura del mes más caliente. Esto se usa más que todo para el modelamiento también de distribución de especies como Accent. Es bastante bueno también. Y los datos históricos que ya están calibrados y corregidos en estos periodos de tiempo, en este caso. Entonces son datos históricos. Ahora finalmente también tenemos lo que sería algunos fundamentos de los sistemas de información geográfica, que en realidad lo que hace los sistemas de información geográfica prácticamente podría decir que abarca lo que sería la teledetección. La teledetección es una ciencia que justamente realizamos estos geoprocesamientos para análisis espacial, enfocados más que todo en lo que serían datos raster. Claro que se puede involucrar datos vectoriales de la teledetección, pero por lo general se utiliza más lo que son datos raster en este caso. En cambio, aquí los sistemas de información geográfica nos permite capturar toda esta información, almacenarla, analizarla y visualizar los datos para poder en posterior generar cartografía, mapas web, dashboard, infografías y productos finales, ¿no es cierto? Estas son las ciencias con las cuales se relaciona justamente los sistemas de información geográfica y sus distintos tipos de aplicaciones. Y podemos incluso crear justamente ahora por lo que sería inteligencia artificial, base de datos y otro tipo de integraciones como son la WebGIS, Big Data, geoportales bastante óptimos para distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, aquí eh, tenemos generado una página
sí, con los distintos productos que nosotros realizamos, sí, con respecto a la cartografía, proyectos de teledetección que se irán actualizando y justamente los distintos tipos de contactos que se puede llegar a tener. Es una página elaborada justamente con herramientas de la inteligencia artificial y anti-gravity dentro del entorno de lo que es GitHub. Y un geoportal en este caso también para lo que sería, por ejemplo, una aplicación más concreta. Tenemos esta página que es de seguridad vial para reportes de lo que sería accidentes de tránsito dentro de una zona en este caso. Lo que podemos poner en un periodo específico datos de reportes de accidentes de tránsito dentro de un perímetro y ver justamente lo que sería la densidad de cómo se va distribuyendo estos datos. Ahora si yo actualizo, por ejemplo, las fechas, vemos cómo va cambiando en las zonas de reportes, un gráfico justamente estadístico para poder visualizar los reportes de accidentes. Y la generación es bastante buena, sobre todo porque nos permite, por ejemplo, yo como usuario, tengo bloqueado si que quiero reportar fuera de mi zona de estudio, justamente que no me permite hacer el reporte. Ahora, si yo quiero, ya estoy dentro de mi zona de estudio y quiero hacer un reporte de prueba, yo puedo descargar incluso un informe automático, ¿sí? En las coordenadas geográficas, el tipo de accidente, que esto ya viene automatizado, y la descripción que nosotros podemos hacer. Esto se está aplicando incluso dentro de un GAD municipal para poder justamente gestionar este tipo de accidentes. Esto está elaborado justamente con herramientas de inteligencia artificial, base de datos de Postgres, SQL y lo que sería también información en GitHub, si subida a GitHub. Aquí tenemos de igual manera dentro de las diapositivas distintos tipos de fuentes para lo que sería información, por ejemplo, datos mundiales. Aquí tenemos un blog de distintos tipos de datos. Tenemos datos de clima, datos de mar, datos de imágenes satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir explorando más a profundidad. Datos vectoriales para lo que sería Perú, para lo que sería el Ecuador, están recopilados más que todo las infraestructuras de datos espaciales de algunos países para poder obtener esta información. ¿Sí? Las infraestructuras de datos espaciales para obtener información vectorial más que todo, que esté enfocado en lo que es información vectorial. Aunque también tenemos datos de lo que sería raster con respecto, por ejemplo, a datos satelitales de radar en Argentina, geoportales de Colombia y una fuente de datos libres de lo que sería datos LIDAR, en este caso, eh, para justamente este tratamiento de información. Tenemos datos de OpenStreetMap. Esto también es bastante bueno para lo que sería calles, para lo que sería zonas urbanas y también hay una forma bastante interactiva de interactuar dentro de lo que sería el software de QGIS. Esto incluso se lo puede descargar desde Google Earth Engine en distintos tipos de niveles de información. Pues aquí podemos cargar esto a nivel mundial. Esto no hay una traba, esto es a nivel mundial. Y aquí en la última diapositiva está justamente lo que sería algunos tipos de bibliografías para procesamientos de imágenes, tanto Landsat como Sentinel, libros de teledetección, libros de sistemas de información geográfica y lo que sería la descarga de los softwares que vamos a utilizar, tanto de QGIS como de Regis Pro, que esto está en cambio dentro de un drive para que ustedes puedan descargarlo en este caso. Finalmente, lo que podamos ver aquí sería la interfaz del software de ArcGIS Pro. Esta es la versión 3.4 y la recomendación principal aquí es que en el apartado eh, de opciones, aquí en display, es que lo tengan, es que lo tengan aquí, en estas recomendaciones. Unos procesamientos más bajos y algunos tipos de información, más que todo el borrado del caché, para que cuando ustedes hagan los procesamientos no se les acumule.
Sí, eso es bastante importante. Y tenemos los distintos tipos esto viene a ser el equivalente al ARMAP, equivalente al ARCatálogo, al Global SCEN, al Local SCEN. Y aquí, por ejemplo, yo ya puedo ingresar lo que sería una nueva sesión en este caso. Sí, aquí tenemos una cinta de información. Yo voy a añadir un nuevo mapa y vemos todas las herramientas que podríamos utilizar aquí. Las herramientas de geoprocesamiento. Tenemos herramientas para análisis 3D, cartografía, GeoIA, Deep Learning, y es un montón de información mucho más avanzada de lo que teníamos dentro de lo que es el ARMA tradicional. Tenemos también aquí poder insertar lo que serían los distintos tipos de generación cartográfica en New Notebook, que nos sirve justamente para crear lo que sería un tipo o tipos de archivos de Python para la automatización de datos, en este caso, bastante bueno. Herramientas de análisis espacial, en este caso. Tenemos la posibilidad incluso de crear los típicos model builders, procesos para generación de información, análisis geoestadístico. Este de aquí es muy bueno. El análisis para negocios, por ejemplo, se utiliza bastante para lo que se refiere al geomarketing. Es muy, muy, muy bueno. Bastante extenso la información que tenemos aquí. Poder crear animaciones dentro de lo que sería Regis Pro con videos, con imágenes renderizados en 3D. La edición de datos vectoriales. Aquí en Imagery incluso podemos aplicar herramientas de Deep Learning, procesamientos aquí para lo que sería ortofotos, análisis de raster. Esto también es bastante amplio la información que tenemos aquí en análisis de raster. Y tenemos toda esta información ya automatizado, se podría decir, un geoproceso para lo que sería análisis de cuencas hidrográficas, por ejemplo. Bastante amplio. Clasificaciones, aquí con Machine Learning Classification. Tenemos también el desmezcle espectral, que es bastante bueno. Tenemos procesamientos para imágenes radar. Tenemos procesamientos para superficies, que es bastante amplio también la información. Compartir lo que sería datos, geodatabase, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la interfaz más que todo dentro de lo que sería el software de ArcGIS Pro, que es bastante amplia. Y lo que nosotros en este curso vamos a aplicar son herramientas, son algunas herramientas de Deep Learning para detección de árboles, en este caso, aquí está el archivo del LPK, y enmascaramiento de nubes, en este caso también, dentro de lo que sería el software de ArcGIS Pro. Esto es importante, no necesitamos, además de lo que sería el, los archivos de LPK, necesitamos también lo que sería la instalación, ¿sí? Justamente los datos de Deep Learning. Parece que tenemos las librerías de Deep Learning de GIS Pro, que estas se las consigue mediante GitHub, pero se les puede pasar el link si es que están interesados en ese apartado más que todo. No necesitan instalación de estos, además del software, pero sí es bastante pesado, pesan aproximadamente 11 gigas, como ustedes pueden ver. Y también dentro de lo que sería el QGIS con respecto a las aplicaciones de Deep Learning, Machine Learning, vamos a ver, por ejemplo, para lo que sería clasificaciones supervisadas, no supervisadas, y el Deep Learning, justamente este tipo de casos. Por ejemplo, YOLO, para lo que sería detección de árboles, detección de coberturas, de vías, etcétera, etcétera. Esto para QGIS, para el apartado de QGIS. Y nosotros, al tener ya las librerías instaladas de Deep Learning, podemos generar nuestros propios archivos de LPK para hacer una clasificación automática o segmentación de algunos elementos. Pero importante, eso sí, tener instalado lo que sería las librerías de ArcGIS Pro, en este caso con respecto al Deep Learning. Ya viene todo lo que es TensorFlow para este apartado de la inteligencia artificial. En este chat no va a estar, pero va a estar dentro del grupo de WhatsApp las diapositivas. Eso sí, Juan.
Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase introductoria. Como les había mencionado, todas las clases van a ser libres para el acceso y esta va a estar pública más que todo. De ahí el resto de clases que damos geoprocesamientos, teledetección y los archivos y bibliografía, esas sí ya van a estar las clases en vivo, pero las grabaciones de esas ya van a tener otro método para el acceso. Entonces, de igual manera, estaríamos viendo, no sería lo que es el día jueves ya para iniciar con los distintos tipos de procesamientos que están en la planificación dentro del temario. Muchas gracias con todos y ya les subo lo que sería el link de la grabación.